Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta videoconferencia. Qué gusto saludarlos nuevamente después de la clase presencial que tuvimos en Talca. Fue muy entretenido, muy provechosa también. Espero que para ustedes también haya sido provechosa. Y bueno, nos estamos reuniendo nuevamente para que hagamos la retroalimentación de sus trabajos, aclaremos dudas, ya que me cuenten un poquitito cómo va su proceso ya y todas las dudas que puedan tener en este minuto y que es más fácil poder preguntarlas personalmente que a través del correo, a través de la plataforma. ¿Les parece? Ujú. Ya. Comenzamos entonces. Eh, Ignacio, lo primero que felicitarlos por el trabajo en relación al hito 1. Hay aspectos en los cuales hay que ir mejorando y que vamos a ir trabajando de manera que en el hito 2 el trabajo sea mucho más completo para que realicen finalmente un trabajo individual, que es el trabajo final, de una manera completa. ¿Ya? Primero, como te decía anteriormente, no están los nombres de los integrantes del grupo. ¿Ya? Así que sería bueno que Sí. ojalá me los enviaras por correo. ¿Ya? Lo otro, el Bien. formato que tenían que trabajar era el formato que tenían en la plataforma del hito 1. ¿Ya? ¿Ya? Entonces no me enviaron el trabajo en la plataforma, o sea, Ya. perdón, con el formato de la plataforma, ¿ya? Ok. Y hay que volver a enviarlo con ese formato. No, no es necesario, yo Ah, igual lo ya. corregí, ¿ya? Ah, ya. En relación a la tabla de especificaciones, cuando nosotros recuerden, cuando hacemos evaluación por resultados de aprendizaje, no podemos evaluar muchos criterios en una sola evaluación como era una prueba escrita en este caso, ¿ya? En relación a su tabla de especificación, yo sugiero que aborden menos criterios de evaluación y al mismo tiempo que evalúen menos contenido, de manera que esta prueba, porque recuerden que era una prueba escrita, tenga un nivel de objetividad mucho más amplio, mucho mayor. Ya la idea es que en el trabajo de ustedes había muchos criterios y es muy difícil poder evaluar tantos criterios de evaluación o tantos contenidos en una prueba escrita. ¿Ya? Ok. Lo otro, había oye, Sí. un ruido, algo pasó ahí. Ahí sí, ya. Había Ok. muchas preguntas de desarrollo con alternativas. Ya había como ahí una mezcla, tienen que revisar eso. Ya, en relación a ello también hay muchas alternativas con enunciados muy extensos. Recuerden ustedes que cuando vimos en la clase presencial se sugiere que en las preguntas de alternativas los enunciados no sean muy extensos. ¿Ya? Ok. Y finalmente, diseñar y redactar las respuestas de las preguntas de desarrollo. Si ustedes ven en la pauta para realizar el hito 1, decía que ustedes tenían que redactar esas respuestas. ¿Ya? Sí. Para eso nos sirve también para evaluar luegamente la tabla específica, o sea, para evaluar en la tabla de especificaciones la relación del puntaje y la pertinencia también con el ítem que ustedes quieren evaluar. ¿Ya? Ok. Ok. Entonces, eso es súper importante porque ahora en el hito número 2 tienen que elaborar una rúbrica. ¿Ya? ¿Han revisado el hito 2? Sí, lo ¿Sí? revisé yo ayer. Ya. Eso es súper importante. Ahora, recuerden que yo me conecto en la mañana y en la noche todos los días, así que cualquier Ajá. duda envíenla por plataforma. Les también mi teléfono, si tienen alguna duda me mandan WhatsApp y podemos conversar o me llaman. Ya la idea es que realicen un excelente hito 2. ¿Ya? Ajá. Sí. Ignacio, yo te alcancé a subir a ti la nota, como no tenía los nombres de los otros integrantes, pude solamente subir tu evaluación, Calificación. ¿ya? Ya. Pero durante la tarde subo a los otros integrantes del grupo. Le envío un ¿Ya? correo con los integrantes. Sería ideal que me enviaras un correo. Ya. Ni un ¿Ya? problema, profesor. Ya. Dudas con respecto al proceso. ¿Cómo les ha ido? Quiero saber cómo les ha ido, qué les ha resultado más difícil. Bueno, nosotros con el cuestionario, o sea, yo en particular con el cuestionario,
me costó un poquito resolverlo, pero no la primera vez que pasa con los cuestionarios online, porque las preguntas son un poco, ¿cómo decirla? Engañosas. ¿Ya? Entonces, hay que pensarlo un poquito más y la verdad es que el tiempo No es tanto. no es tanto. Entonces, ahí me costó un poquito más resolver la cuestionario, aunque me fue mucho mejor que la prueba anterior, sí, debo reconocerlo. Ya. Recuerda que nosotros trabajamos algunos hitos del cuestionario, algunas preguntas Sí, que fue podrían a lo muy, mejor, fue muy importante la clase presencial. Yo creo que esa fue la diferencia en mi calificación en el cuestionario comparado con el cuestionario anterior, porque hay muchas cosas que me acuerdo que usted había dicho. claro, Entonces, eso fue mi punto de diferencia para responder varias preguntas. me parece. Entonces, Bueno, yo creo que el modelo de la clase presencial Está bien. antes digamos, de las evaluaciones grandes, fue muy importante, la verdad. claro, porque Sobre todo el cuestionario. en la clase presencial vimos muchos aspectos que se iban a preguntar en el cuestionario. Mm. Ahora, siempre cuando uno hace una evaluación, realiza una evaluación finalmente, es importante una retroalimentación. Ignacio, si ustedes gustan, envíenme las preguntas que más les costaron y las podemos conversar. La idea es que no se vayan quedando con esas dudas en evaluación. ¿Ya? Ok. Okay. Y sabe, profesora, sí, pero es que el problema es que en la vez pasada uno podía ver el cuestionario, que se había equivocado. Y en esta ocasión el ¿Ya? sistema no nos deja ver. A mí por lo menos no Ah, me deja ver. vamos a No hacer sé, no sé si esa consulta entonces. Yo voy a tratar de Marisol verlo había con... dicho que Rosario podía tener el acceso y se lo envió a ella. No sé si podrá ser para todos o para en particular, no sé. Eso no sabría responder. Ya, ya. Vamos a verlo Marisa, lo voy a ver con Rosario. Sí, comencemos con cuéntame. el desarrollo de tu presentación. Ya, me parece. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya. Eh, Ignacio y Claudia, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Ok. Ya, ahí sí, porque ahí no se acopla. Ya. Bueno, en general, los trabajos están muy buenos. Hay pequeños detalles, pero en comparación con otros trabajos, otros cursos de esta misma, digamos, de este mismo curso, los trabajos están mejores, ¿ya? En general cumplen con los requerimientos de la tabla de especificaciones, que eso era lo importante y que lo trabajamos también en la clase presencial. Hay pertinencia de las preguntas con respecto a los aprendizajes esperados, que cuando uno hace en evaluación, ¿cierto? Uno evalúa o tiene como objetivo final poder lograr estos aprendizajes esperados. Y las preguntas que en general el curso de ustedes realizó tenía pertinencia con estos aprendizajes esperados, que era lo importante, no perder el foco cuando uno hace una tabla de especificaciones. ¿Ya? La calidad técnica de las preguntas también era muy buena, de buena calidad, ya, así que en eso estamos bien. Las preguntas se ajustaban a los criterios de evaluación. ¿Qué pasa? Que cuando uno hace alguna evaluación y no tiene su tabla de especificaciones, muchas veces las preguntas pueden no ajustarse a estos criterios porque perdemos el foco. En este caso, las preguntas que la mayoría del curso realizó se ajustaban a estos criterios, así que en ese sentido fue un muy buen aporte haber realizado esta tabla de especificaciones y espero que a ustedes también en el sentido de la retroalimentación también les haya servido. ¿Ya? Los contextos de cada pregunta orientaban también a los estudiantes que ustedes iban a aplicar esta prueba en la elaboración de la respuesta. Y eso es importante porque apuntaban a los aprendizajes que ustedes querían lograr con los estudiantes o que quieren lograr con los estudiantes. Y las preguntas son apropiadas para verificar lo declarado en cada criterio, es decir, que poseen también un buen uso del lenguaje, una buena redacción y una ortografía. Cuidar, sí, los márgenes, los tildes que en algunos trabajos faltaban. ¿Ya?
en ese sentido tenemos varias fortalezas que podemos precisar en este minuto y que es importante que ustedes también las tengan en consideración para el hito número 2. ¿Ya? En relación a algunas debilidades, como ya lo había mencionado anteriormente, hay tablas de especificaciones que contaban con muchos criterios de evaluación. Vuelvo a insistir, cuando uno tiene una prueba escrita, muchas veces no va a ser capaz esa prueba de evaluar tantos criterios de evaluación y tantos contenidos que son difíciles de abordar para una sola evaluación o para una prueba escrita. Recuerden que cuando nosotros trabajamos resultados de aprendizaje, tenemos muchas instancias de evaluación y diversos instrumentos y procedimientos de evaluación, que ya en la clase presencial, no sé si recuerdan, vimos cuál era la diferencia entre un procedimiento de evaluación y un instrumento de evaluación que nos servían, ¿cierto?, para evaluar y para lograr estos aprendizajes esperados. ¿Ya? Algunas preguntas de alternativa son muy extensas. Por lo tanto, para ello se sugiere que creen ítems de desarrollo. Dado el enfoque de las preguntas, cuando son muy extensas es mejor que el estudiante realice o un ensayo o preguntas de desarrollo extenso o algunas preguntas de desarrollo breve. ¿Ya? Lo importante es que en la alternativa, cuando uno lo plantea el enunciado, quede claro para el estudiante. Si ponemos mucha información en el enunciado, se tiende a confundir al estudiante. Ya la información tiene que ser precisa en cada una de los enunciados de las alternativas. Y finalmente, también es importante diseñar y redactar las respuestas de las preguntas de desarrollo para evaluar la relación que ellas tienen con el puntaje y la pertinencia con el ítem, porque es la única manera que nosotros podamos revisar nuestra tabla de especificaciones, ver los porcentajes, ver los criterios y darnos cuenta si estas preguntas, si estas preguntas, ¿cierto?, fueron apropiadas para el instrumento de evaluación que yo utilicé. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es muy, muy importante que ustedes puedan redactar las respuestas. Ahora, cuando redactamos las respuestas, también tenemos claro y no perdemos el foco de nosotros como docentes de lo que vamos a evaluar. También tiene relación con los contenidos, los aprendizajes esperados y los criterios que nosotros queremos evaluar en nuestra tabla de especificaciones. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Claudia? ¿Tampoco? ¿No? Una cosa, Maritza, perdón, que quiero preguntar si, por ejemplo, en el hito 2, que pido disculpas que no he podido revisarlo, existe como la posibilidad de poder también trabajar no solo con contenidos que son, por ejemplo, pruebas escritas, sino que también cuando es algo presencial, digamos, una evaluación sobre un proceso que sea presencial, que en mi caso por lo menos es más atingente con lo que yo hago, me serviría más, en el fondo más útil. Sí. Mira, Claudia, el hito 2 es la elaboración de una rúbrica. ¿Te acuerdas en la clase presencial cuando hicimos rúbrica, cuando expliqué de qué se trataban las rúbricas y para qué procedimientos procedimientos de evaluación nos servían? Ya. En lo que tú me preguntas, obviamente sí. Ahora el hito 2 te va a permitir realizar, ¿cierto?, una rúbrica para lo que tú me estás planteando. ¿Ya? Así que se te va a hacer mucho más fácil en el hito 2. ¿Ya? Perfecto. Sí, y también en el fondo para mí, yo agradezco porque es más aplicable a mi área, digamos, en que yo me desarrollo. ¿Cómo evalúas tú en tu área? Yo generalmente con rúbrica. Y la mayoría de las evaluaciones son con procedimientos que son prácticos. Generalmente en los talleres yo hago pruebas escritas, así más simples, personales. Generalmente las otras evaluaciones más grandes las hago grupales, porque en el teatro es importante el trabajo en equipo,
cómo se fusionan, cómo se ponen de acuerdo. Entonces, trabajo mucho con rúbrica. Claro. Ahora tienes que hacer una rúbrica, entonces, claro, te va a permitir evaluar ese tipo de procedimientos de evaluación que estás mencionando. Así que en eso no va a haber problema. Se te va a hacer mucho más fácil entonces el hito 2. Sí. ¿Ya? Gracias. No, de nada. Cualquier duda, colegas, lo importante es que me escriban, que me llamen. Yo no tengo problemas, que ustedes lo hagan en cualquier minuto. Yo estoy todos los días conectada, entonces lo importante es que no vayan quedando dudas, porque todo esto en el fondo es en beneficio de los estudiantes. ¿Ya? ¿Alguna otra duda con respecto a esto? ¿No? Ya, súper. ¿Hay más participantes, Marisol? Sabes que yo estoy hablando con otros miembros de mi grupo ¿Ya? y me dicen que han tenido problemas para conectarse, no saben cómo hacer el procedimiento ¿Para la videoconferencia? para la videoconferencia. Estamos hablando pues, por WhatsApp con ellos, están todos hay varios con el problema. Oh, No pero saben cómo hacer el proceso de tienen, conexión. tienen que ir primero a la invitación que les enviaron a su correo institucional. Eso estoy diciendo yo, que la invitación se va a unirse, Unirse a pero la no todos reunión. saben que tenemos el Skype institucional. Ah, perfecto. Ese es el problema. Estoy Ya. ayudando al mismo tiempo que veo la clase. Bueno, pero Mari- ustedes también, ¿sí? Mira, solamente tenemos a Claudia e Ignacio, pero de igual como esto va a quedar grabado, de igual forma te invito a que puedas entregar la retroalimentación de todos los grupos. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya, no hay ningún problema. Bueno, tenemos entonces el primer grupo que es de Adolfo Uribe, Yaneris Mirabal, Romina Canalois y Luis Morales. En este grupo han realizado muy buen trabajo, hay aspectos también en los cuales podrían mejorar y que les quiero entregar ahora en relación a la retroalimentación. Como decía, en lo general hay muchos criterios de evaluación también y muchos contenidos en la tabla de especificación, ya para abordar en una sola evaluación. Lo más importante, y vuelvo a insistir, que nosotros en una prueba escrita tengamos claro que no vamos a poder evaluar tantos criterios de evaluación. En el caso de ustedes, del grupo de Adolfo, hay demasiadas preguntas de desarrollo para una evaluación escrita. Entonces ahí se sugiere acotar, ojalá más, las preguntas. Ya ver a lo mejor cuáles nos entregan mayor información para lo que queremos evaluar, para los criterios que nosotros nos planteamos y para los aprendizajes esperados y tratar de elegir. ¿Ya? Lo otro, que habían algunas preguntas de alternativas demasiado extensas. Para ello, al igual que en la retroalimentación grupal, les digo que es importante que ustedes creen ítems de desarrollo, dado el enfoque de las preguntas, ¿ya? También otro punto que faltó aquí es diseñar y redactar las respuestas de las preguntas de desarrollo para evaluar la relación con el puntaje y la pertinencia con el ítem y con los criterios que queremos evaluar, ¿ya? El grupo 2. Stephanie Bastías, Felipe Tello, Jaime González, Christopher Cisterna, Adolfo Berríos. El trabajo de ustedes estaba muy bueno, ¿ya? Y hay solo 3 aspectos que hay que mejorar para la tabla de especificaciones que tienen que hacer en el trabajo final. Primero, mencionar y explicitar los criterios de evaluación, porque no los pusieron en su tabla de especificaciones, ¿ya? Luego también es importante escribir los tipos de preguntas en la tabla de especificaciones dada la evaluación escrita, ¿ya? ¿Qué tipo de preguntas son los que ustedes van a crear? Y finalmente, al igual que todos los grupos, diseñar, o la mayoría de los grupos, perdón, diseñar y redactar las respuestas de las preguntas de desarrollo para evaluar la relación con el puntaje y su pertinencia con el ítem, ¿ya? Pero en general hicieron un muy buen trabajo. El grupo 3... Marcela Mancilla, José Loyola, Ivonne Moreno, Francisco Pérez, Ricardo Puebla y Racelmi Torres realizaron un buen trabajo ustedes también, pero sin embargo hay aspectos que no se mencionaron, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de ustedes,
Me mandaron solamente la tabla de especificaciones en el archivo. Ya no venía la elaboración de la prueba escrita que contuviera los ítems de selección múltiple que necesitábamos, 6 preguntas con el respectivo puntaje. Tampoco venía la respuesta de desarrollo breve con 2 preguntas y la distribución del puntaje. Y tampoco venía la respuesta extensa con 3 preguntas que deban fundamentarse mediante 3 argumentos y que tengan asignado y distribuido el puntaje respectivo. ¿Ya? En el archivo que me enviaron ustedes no venía eso. Quizás se les olvidó, quizás lo trabajaron y no lo enviaron. Si es así, sería bueno que lo pudieran enviar para yo realizarles la retroalimentación de lo que hicieron. En el grupo 4, Marlene Fernando A., Clara León, Karen Ule y Sandra Rodríguez. Yo los quiero felicitar porque realmente el trabajo de ustedes es un excelente trabajo, ¿ya? Solo mencionar, al igual que los otros grupos, que es importante que diseñen y redacten las respuestas de las preguntas de desarrollo, porque no venían. Así que es importante que para una próxima oportunidad la puedan redactar, pero es un muy buen trabajo. El grupo 5... Carla Figueroa, Pía Rojas, Nivaldo Barahona, Luisa Guerra, también ustedes han realizado un excelente trabajo, ¿ya? Muy bien planteados los criterios de evaluación, los niveles taxonómicos adecuados, las preguntas pertinentes, respuestas planteadas de manera clara y específica, como es importante, y ya lo vimos en la clase presencial, ¿ya? Solo como sugerencia en los ítems de desarrollo, cambiar el formato por uno más simple, de manera que el estudiante pueda comprender mejor las preguntas. El formato que ustedes plantearon a la vista estaba como muy desordenado. Entonces es importante que cuando nosotros le presentemos al estudiante una prueba escrita, este formato pueda ser lo más amigable posible, cosa que no hayan problemas de comprensión. ¿Ya? Entonces, el formato era un poquito complejo, pero en general el trabajo está excelente, muy bueno. Los niveles taxonómicos también cumplían con el nivel de logro esperado, así que felicitaciones en ese sentido, muy buen trabajo. El grupo 6... Grupo 6, Gina Campos, Germán Rojas y Jorge Vallejo, también un excelente trabajo, ya los felicito. Solo sugiero incorporar en la tabla de especificaciones un aprendizaje esperado más como se solicitaba en el formato o en la estructura de la plantilla del hito 1, ¿ya? Así que es importante que vamos siguiendo las instrucciones porque la rúbrica de evaluación que tenía el hito 1, en esa rúbrica se solicitaban 2 aprendizajes esperados y ustedes pusieron solo 1. Por eso que es importante que para el próximo trabajo se guíen con la plantilla de trabajo y con también la rúbrica de evaluación, ¿ya? Y finalmente, al igual que los otros grupos, redactar las respuestas de las preguntas de desarrollo para evaluar esta relación con el puntaje y la pertinencia con el ítem. Felicitaciones, ¿ya? El grupo 7. Bueno, el grupo 7, que es el grupo de Ignacio, ya hicimos la retroalimentación, acabamos de hacerla, ¿cierto? No creo que sea necesario hacerla nuevamente. El grupo 8, Berta Sepúlveda, Milton Contreras, Furica Poblete y Alex Retamal. El trabajo de ustedes estaba también bueno, muy bueno. Hay aspectos también sí que los cuales tenemos que mejorar. Primero, para una próxima oportunidad, trabajar el formato solicitado para el hito 1. Ya eso es importante, porque la rúbrica evaluaba ese formato. La rúbrica realizada para evaluar el hito 1 iba en relación con el formato que teníamos en el hito 1. Al igual que muchos de los grupos, es necesario que ustedes no aborden tantos criterios de evaluación, porque va a ser casi imposible poder evaluar, valga la redundancia, en una prueba escrita, tantos criterios y contenido. ¿Ya? Para ello, a lo mejor podemos utilizar otros procedimientos de evaluación. Entonces, ahí es importante poder acotar cuáles criterios nos van a servir para este aprendizaje esperado y para este instrumento de evaluación como una prueba escrita.
y, al igual que la mayoría de los grupos, redactar las respuestas de las preguntas de desarrollo para evaluar la relación con el puntaje y la pertinencia también con el ítem, como ya lo he dicho anteriormente. Eso sería en relación a la retroalimentación general de los grupos. Yo de verdad los felicito y siento también que tienen mucha fortaleza. Así que felicitaciones a todos y todas porque en realidad hicieron un muy buen trabajo. Muy buen trabajo, sobre todo pensando que algunos de ustedes jamás habían hecho una tabla de especificaciones, jamás habían hecho una rúbrica, entonces es importante que mencionar este logro, porque es un gran logro. Y obviamente esta tabla de especificaciones les va a servir para la elaboración del hito 2, que es la rúbrica que deben realizar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, los que pueden estar conectados y que me puedan preguntar. Maritza, ¿es posible que veamos el grupo mío ¿Ya? para poder hacer alguna foto? Grupo 8 son ustedes. ¿Qué la vamos a poner? No, perdón, ustedes son el grupo 7. Grupo 7. Grupo 7, Ya sí. saqué la foto, muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí? Ya. Ignacio y Claudia, me gustaría saber si tienen ustedes alguna duda en relación al hito 2. No te escucho, Ignacio. Ahí sí. Se me había olvidado activar el micrófono. La verdad es que no, yo no tengo consulta referente al hito 2 porque está bien claro el objetivo. Pero como no hemos comenzado a discutirlo con el grupo, que le vamos a comenzar a discutir de la tarde, ¿Ya? no te puedo hacer preguntas al punto de vista de estructuración, pero después te puedo mandar un mensaje por WhatsApp. Ya. Porque la verdad Recuerden es que no estamos incompletos todavía, porque recién vamos a comenzar el hito 2 hoy. Ya, perfecto. Recuerden que nosotros tenemos que en el hito 2 elaborar una rúbrica en relación a la prueba que hicimos ahora. El hito 1, en relación al hito 1, ¿cierto? ¿Ya? Y que incluya todos los aspectos que necesitamos evaluar en cada una de ellas. ¿Se entiende? ¿Ya? Yo les sugiero, como ustedes están en plataforma, que revisen la rúbrica con la cual vamos a evaluar el hito 2. Ahí hay varios aspectos que tenemos que observar. Hay varios aspectos que tenemos que observar en relación a la calidad de la rúbrica, al criterio de evaluación, a la graduación de los desempeños esperados. Es importante que vamos graduando estos desempeños y lo que vamos esperando con los estudiantes que tienen relación con los aprendizajes esperados. ¿Ya? La estructura de la rúbrica tiene que estar completa. Ustedes tienen ahí también una rúbrica en su plataforma, revísenla. Hay varias rúbricas, hay ejemplos de rúbrica en la clase que nosotros tuvimos presencial, que también la tienen en plataforma, también hay ejemplos de rúbrica. Es importante que los lean, que los revisen antes de crear su propia rúbrica. Y hay un aspecto que es súper importante, que debe ir en la rúbrica, que son los aspectos formales. No se olviden de ello, porque muchas veces se nos puede olvidar. Entonces, como consejo, tener siempre a mano y una rúbrica a lo mejor como modelo de las que vimos en la clase presencial para que no se nos olviden todos los aspectos, ¿ya? Y las dimensiones que debemos evaluar. ¿Alguna otra pregunta, Ignacio, Claudia, en relación al hito 2? Por mi parte tampoco. Yo pienso que van a surgir seguramente algunas dudas con respecto a, digamos, realizando la actividad. Ya. A mí lo único que me
Pero bueno, pienso que no debiera ser. Que me complica un poquitito es el hecho de que estamos trabajando con contenidos ¿Ya? que son específicos de una asignatura con la cual nos realizamos, pero ahí tendremos que también ir pidiendo información a las profesoras con las cuales estamos trabajando, ¿Ya? basándonos en digamos, en esta prueba que Especialidad. surgió de esos contenidos, digamos. Pero Ya. yo creo que en el camino van a surgir algunas dudas y te vamos a molestar ahí en el camino, Ningún porfa. problema. Yo sí les sugiero que con la retroalimentación que ustedes tienen, ¿cierto? Con la PPT que tienen, la foto que sacó Ignacio, puedan mejorar primero el hito 1. Siempre es importante en ese sentido, ¿ya? Y lo otro, no se olviden de diseñar y redactar las respuestas de las preguntas de la prueba que hicieron, porque la rúbrica va a tener relación con ello. Entonces, al redactar las respuestas de estas preguntas, ustedes van a poder hacer una rúbrica de mejor calidad, ¿ya? Entonces, eso también les va a facilitar el trabajo. Ajá. Entonces, realicen o mejoren los aspectos que yo les acabo de mencionar en relación al hito 1 primero y luego trabajen la rúbrica, el hito 2. Perfecto. ¿Ya? Ajá. Aquí estamos anotando para poder compartir a los compañeros. Sí. Y en relación para todos los grupos, para todos los grupos yo les sugiero que a todos puedan realizar esta retroalimentación, completar y mejorar su hito 1 para luego realizar un hito 2 mucho mejor que el anterior. ¿Ya? Maritza, sabes que tengo una consulta, estoy viendo la rúbrica y me llama la atención, o sea, no me llama la atención, le pido si puedas especificar un poco lo que es graduación de los desempeños esperados. Ya. La graduación se refiere a que los desempeños esperados tenemos que poner primero los más simples, ¿ya? Por así decirlo de una manera, los desempeños más fáciles que puede primero el estudiante demostrar y luego ya aquellos desempeños más difíciles o más complejos. Para ello es importante también que nosotros cuando realizamos o trabajamos con la taxonomía de Marzano, también vamos por los niveles taxonómicos de lo más simple a lo más complejo. A eso se refiere la graduación. ¿Ya? ¿Qué otra duda? Por mi parte, ninguna duda. Ya, me parece. Por la mía tampoco, agradecida. Ya. No, para ello estamos y cualquier duda, cualquier consulta, no duden en llamarme o escribirme, ¿ya? La idea es que este proceso sea exitoso para ustedes porque todo ello va en beneficio de ustedes y obviamente en beneficio de los estudiantes a los cuales ustedes le realizan clases. ¿Ya? Eso es el foco, digamos, de esto. Yo quisiera, Maritza, por último, simplemente enfatizar, de pronto, como una humilde sugerencia, la importancia de poder nosotros como profesores todos estar, digamos, insertos en este sistema tecnológico, porque, por ejemplo, ahora, lamentablemente, hubo dos profesores que les costó entrar, una que no pudo finalmente. Sí. Y de pronto sería, como vuelvo a decir, como una humilde sugerencia, sería pertinente que en esta clase presencial, tal vez al concluirla, pudiese haber una pequeña mini capacitación para poder tener esto que en verdad hoy se ocupa un montón, pero lamentablemente no todos manejamos. Yo, gracias a Ignacio, pude estar aquí en la videoconferencia, tal vez que no hubiese podido, no lo sé, tal vez que hubiese podido tal vez con esa sugerencia, digamos, para poder entrar. Pero en un momento tuve una duda porque casi aprieto una cosa que me manda para otra parte. Entonces, eso nada más, como los profes que somos un poquito más mayores y los que son más mayores aún, tal vez que estaría bueno esa mini capacitación, digo, en lo presencial. Ya. Para que no nos falle por esta cosa técnica, ¿cierto? Claro. No, sí, los entiendo. Vamos a dar entonces las sugerencias
a las colegas para que puedan para una próxima vez a lo mejor realizar una inducción, ¿cierto? Alguna prueba antes y que lo puedan ustedes realizar de una mejor manera finalmente para una próxima oportunidad, un próximo módulo, un próximo curso, ¿ya? Si no hay más dudas, entonces, colegas, los dejo. Ha sido un agrado nuevamente, al igual que cuando estuvimos en la clase presencial, ¿ya? Y les informo que este video va a quedar enlazado en la plataforma para que le digan a sus compañeros, ¿ya? Así que cualquier duda, cualquier pregunta, estamos en contacto y ha sido totalmente un agrado. Que les vaya súper bien. Un agrado, que esté muy bien, gracias. Igualmente, muchas gracias, Maritza. Chao. Adiós. Adiós. Buen día. Igualmente. Del profesor y profesora. Ay, sí, felicidades también para ustedes. Feliz día. Gracias, felicidades para ustedes igual. Que estén bien. Gracias. Gracias. Chao.